El derecho y la justicia. Una de las preguntas fundamentales en la teoría de la justicia es: ¿el derecho debe ser justo? Cuando llevamos a cabo el análisis de la relación entre el derecho y la moral, en las primeras clases de esta materia, nos planteábamos 4 preguntas. Una de ellas era precisamente: ¿el derecho debe ser justo? La respuesta a esta pregunta fue: el derecho no debe ser justo para ser derecho, pero sí debe o debería serlo para gozar de plena validez moral o fuerza obligatoria. Luego entonces, la indagación sobre la justicia nos conduce al cuestionamiento o análisis ético del derecho y, por consecuencia, nos introduce a su tercera dimensión, la axiología. Así las cosas, la pregunta respecto de la justicia o justicia del derecho no significa inquirir respecto de la existencia o eficacia de un ordenamiento jurídico positivo. De hecho, sabemos ya que sistemas jurídicos calificados de injustos, como por ejemplo el nacionalsocialista en Alemania o el apartheid que rigió en Sudáfrica hasta hace poco tiempo, estuvieron vigentes y fueron eficaces. Si esto es así, ¿qué sentido tiene un cuestionamiento sobre la justicia del derecho? En principio, no cuestionar éticamente al derecho significa sentir, sin más, la siguiente fórmula: derecho igual a fuerza. Además, ningún régimen jurídico ha aceptado jamás ser calificado de injusto. Por el contrario, todo derecho, por más aberrante moralmente que pueda resultar, se ve sí mismo como justo y, consecuentemente, como obligatorio, gracias a lo cual se considera justificado para hacer uso legítimo de la coacción. Las preguntas sobre la existencia o la eficacia de los ordenamientos de derecho aluden a las 2 primeras dimensiones en que se manifiesta un fenómeno jurídico, a saber, la fáctica y la normativa. Una investigación sociológica nos dará efectiva cuenta de la existencia de un sistema de derecho. Esta investigación se moverá exclusivamente en la dimensión fáctica, señalándonos cuáles son las normas que en una sociedad son de hecho consideradas como jurídicas y rigen como tales. El estudio y análisis de esas normas en cuanto a un conjunto o sistema coactivo, coherente y eficaz aludirá a la dimensión normativa del derecho. En consecuencia, para corroborar la existencia y eficacia de un régimen jurídico no hace falta referirse a su justicia. Empero, si el derecho, ni aun en los regímenes políticos más autoritarios, se ve a sí mismo como un sistema normativo sustentado exclusivamente en la fuerza, es porque su obligatoriedad radica en la observancia y la preservación de ciertos valores que le dan cierto sentido al propio derecho y al régimen mismo, y con base en los cuales puede argumentarse la legitimidad del uso de la coacción. Esta circunstancia nos muestra que la pregunta sobre la justicia del derecho posee un carácter ineludible, evidenciando la tercera dimensión de lo jurídico, la ética, y más concretamente la axiológica, es decir, el análisis valorativo del derecho. En suma, el estudio del derecho en su tercera dimensión es el de la justicia como valor o exigencia ético-jurídica por excelencia. La justicia en términos del doble estándar valorativo del derecho. Hemos dicho en clases anteriores que el derecho se comporta como un doble estándar valorativo. Con ello se quiere expresar que el derecho posee un grupo de valores que su sola aparición y presencia aporta a la sociedad y los cuales son determinantes para facilitar, con mayor o menor éxito o eficiencia, la convivencia o cooperación sociales. Dichos valores son el orden, la seguridad y la igualdad jurídicas y poseen un carácter instrumental conforme a la naturaleza del derecho mismo. Orden, seguridad e igualdad constituyen el primer estándar valorativo del derecho y se dirigen a la regulación de la conducta social, propiciando un determinado ámbito concertado de paz, libertad e igualdad en el cual las personas en cada momento histórico llevan a cabo su vida. Los valores jurídicos que constituyen este primer estándar surgen de la propia naturaleza del derecho en cuanto a sistema de normas. Todo sistema normativo produce una determinada ordenación de la conducta al prescribir formas específicas de comportamiento. Ello hacen también la moral u otras formas de regulación de la conducta humana, propician un concierto de actuación que deviene de la sola regulación. Este orden implica la renuncia al uso particular de la fuerza dejándola en manos de la autoridad, salvo ciertos casos excepcionales como el de la legítima defensa, por ejemplo, lo cual da como resultado un espacio de tranquilidad concertada a través del orden, es decir, paz. Toda regulación es una forma de ordenación y, en consecuencia, posee una lógica. El derecho, según sabemos, constituye un tipo especial de sistema lógico. En efecto, sobre los ordenamientos jurídicos recaen las exigencias de coherencia y plenitud, esto es, la necesidad de evitar y en su caso eliminar las contradicciones y antinomias que en su cuerpo normativo pudieran aparecer, así como la de contemplar formas específicas de integración en el supuesto de posibles lagunas normativas. Al ordenar, el derecho genera un marco normativo, es decir, un conjunto de reglas relacionadas sistemáticamente entre sí que prescriben, entre otras cuestiones, qué comportamientos están prohibidos, cuáles otros permitidos,
¿Qué facultades se poseen o qué requisitos deben cumplir autoridades y particulares para efectuar determinados actos jurídicos? ¿Quién emite las normas y qué sanción merece su inobservancia? En resumen, establecen qué debe hacer y qué no debe hacerse o evitarse. El orden implica una jerarquía, o sea, el distinto lugar que ocupa cada norma en el sistema y por consecuencia la relación que existe entre las normas mismas. El orden jurídico propicia a su vez seguridad, porque otorga certidumbre a los destinatarios de la norma, dado que estos conocen previamente cuáles serán las consecuencias jurídicas de un probable hacer o omitir. En la medida en que un sistema jurídico sea más coherente, preciso y pleno, otorgará mayor seguridad jurídica. Ciertamente, la existencia en los ordenamientos jurídicos de normas contradictorias o antinómicas, de una norma que prohíbe y otra que autoriza la misma conducta, de normas imprecisas, de normas ambiguas o obscuras y de lagunas, falta de una norma jurídica que regule un hecho, daña la seguridad que en un principio deben propiciar los sistemas de derecho. La seguridad generada por el orden jurídico establece normativamente los límites específicos a los que ha de sujetarse la conducta social. Con ello se está determinando, a su vez, un ámbito de libertad. La libertad propiciada por el derecho implica el reconocimiento expreso y la protección de ciertas facultades de hacer, casarse, contratar, comprar, vender, etc. Y la prohibición de otras, interferir en la propiedad del otro, matar, robar, etc. Pero además, la regulación jurídica tiene una jurisdicción material definida y se abstiene de intervenir en ámbitos de la vida de las personas en las que, por lo regular, los sistemas jurídicos carecen de competencia. Hábitos sexuales, el perfeccionamiento de la moral del individuo, el credo religioso a seguir, etc. Los sistemas de derecho procuran una clase específica de igualdad al otorgar el mismo tratamiento a quienes se hallen en la misma posición normativa. Dos personas ubicadas en la misma hipótesis pueden esperar el mismo tratamiento, es decir, las mismas consecuencias jurídicas. Dos personas ubicadas en hipótesis distintas pueden esperar un trato desigual. La consistencia normativa produce una igualdad formal jurídica y se origina en una aplicación general y uniforme del derecho. Y claro, a mayor coherencia lógico-formal de un ordenamiento jurídico, ha de seguirse mayor orden, seguridad y, por supuesto, mayor consistencia en la aplicación del derecho. Ahora bien, el orden, la seguridad e igualdad jurídica son valores instrumentales porque no se justifican por sí mismos. En otras palabras, estarán siempre en función de algo. Son valores dependientes de otros valores, principios o parámetros que les otorguen un sentido último del que por sí mismos carecen. No pueden entenderse ni justificarse el orden por el orden mismo o la igualdad por la igualdad misma, ya que adolecen a una finalidad propia por virtud de la cual adquieren sentido. Recuérdese que son valores instrumentales y por lo tanto al servicio de. Por ejemplo, si a una persona se le instruye que ordene los libros apilados en el rincón de un estante, tal instrucción resultará evidentemente incompleta. Dicha persona podrá preguntar ¿para qué? O más concretamente, ¿con qué objeto? La ordenación de los libros será muy distinta dependiendo del fin para que sean destinados, y de este modo podrá clasificarse por materia, por el idioma en que están escritos o simplemente por el año de impresión, ya sea que dichos libros vayan a ser archivados puestos a disposición de un investigador o para catalogar volúmenes de cierta época que posee una biblioteca. El orden requiere siempre un criterio de ordenación, un parámetro que sirva de guía y dé sentido al acto mismo de ordenar. La igualdad tiene también una función instrumental. Supóngase que un ordenamiento jurídico contiene las siguientes dos normas antinómicas contemporáneas de identidad jerárquica. 1. Todas las personas de raza negra deberán obtener un salvoconducto para transitar por las áreas residenciales de la ciudad. 2. Ninguna persona deberá obtener un salvoconducto o permiso alguno para transitar por las áreas residenciales de la ciudad. ¿Cuál de las dos normas resulta igualitaria? Desde un punto de vista eminentemente formal, ambas normas tienen la misma validez, pues otorgan el mismo tratamiento a las personas ubicadas en su hipótesis normativa. Sin embargo, su carácter general y su validez formal de nada nos sirve para determinar cuál ha de subsistir o preferirse, ya que las normas son lógicamente contradictorias al autorizar y prohibir lo mismo. Entonces, ¿cuál norma ha de prevalecer? Es necesario que recurramos a los valores o principios superiores que guían al derecho en cuestión, los que otorgan los criterios conforme a los cuales ha de determinarse qué es igualitario y qué no lo es. Supóngase ahora que ambas normas aparecen en dos ordenamientos jurídicos distintos, uno del tipo Art-Hei, sudafricano, y otro el vigente en México. La decisión, no obstante la corrección formal de ambas normas, se tomará en función de los valores o principios que protege el ordenamiento jurídico respectivo. Para el ordenamiento jurídico tipo Apartheid, la norma 1 será la norma justa y más igualitaria. Para el régimen mexicano será la norma 2.
En el primer caso, la decisión gira en torno a la consideración valorativa de que la raza blanca goza de una condición de superioridad sobre las demás, en este caso sobre la negra. En el segundo, se parte del igual valor que se otorga a todas las personas con total independencia de su raza. En el caso de la seguridad jurídica sucede exactamente lo mismo. Un régimen de tipo apartheid sudafricano consideraría que la norma 2 no otorga seguridad jurídica a las personas de raza blanca, limitando en favor de las personas de raza negra el ámbito de la libertad que el derecho le otorga a las primeras. En el régimen jurídico mexicano, la norma 1 violaría la seguridad jurídica que debe garantizar una libertad de tránsito para cualquier ser humano, libertad que no deberá condicionarse por rasgos éticamente irrelevantes para tales efectos, como la raza o el color de piel. Como resulta perfectamente viable preguntar orden, seguridad, igualdad, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿En función de qué? Los valores instrumentales que el derecho en cuanto a ordenamiento realiza en sociedad y conforman su primer estándar valorativo, solo propician la validez formal del propio derecho. Estos valores están siempre en función de otros valores que le dan sentido al derecho y a su labor ordenadora, pacificadora, aseguradora e igualadora. Estos constituyen el segundo estándar valorativo del derecho. Este doble estándar valorativo evidencia el carácter instrumental del derecho que siempre sirve de medio para la ordenación, el aseguramiento, la igualación respecto a otros valores superiores que lo orientan. En otras palabras, el derecho pone a disposición de esos valores su propia técnica de regulación de la conducta humana en sociedad, la cual tiene como su nota más distintiva la coacción, a saber, el uso legitimado de la fuerza para facilitar la convivencia de la cooperación social, es decir, la convivencia en el marco de lo aceptado como valioso en cada momento histórico, social y cultural determinados. Este criterio del doble estándar valorativo del derecho nos permitirá establecer una primera concepción acerca de la justicia. Así, en principio, solo cuando las normas de un ordenamiento jurídico satisfacen su doble estándar valorativo es doble otorgar a ese derecho el calificativo de justo, ya que si dicho ordenamiento se agota o se circunscribe a sus propios valores instrumentales, en el valor de lo jurídico, ordenación, pacificación, seguridad e igualdad, y no sirve a los valores superiores en función de los cuales se justifica, una decisión jurídica podrá ser calificada de legal, de formalmente válida, pero no podrá decirse que es justa. No se justifica, pues traiciona los valores o principios últimos que lo guían. Por ello, la legalidad no necesariamente garantiza la justicia.